Bueno, pues hoy está aquí el gran Daniel Sobato, el doctor Daniel Sobato, lo que para mí es un gusto verlo, porque siempre tenemos la comunicación, pues en lo personal, por WhatsApp y por correo, y aquí telefónica, de donde se encuentra, porque su dirección es American Airlines, ¿sí? Usted lo conoce al doctor Sobato, politólogo, jurista, experto en democratización, elecciones y gobernabilidad, director regional de IDEA Internacional para América Latina y Caribe. Querido Daniel, es una alegría verte aquí. Un placer de estar en tu programa, como de costumbre. Gracias, y es en un momento en donde, bueno, siempre que hablamos, que es muy frecuentemente, hay un punto de crisis, ¿no? Sí, tenemos que, creo, acostumbrarnos a vivir en una época donde hay, y va a seguir habiendo, un alto grado de incertidumbre y a su vez de volatilidad. Y en gran medida esto responde a que cuando se pone fin a la Guerra Fría que daba estabilidad, entramos en un proceso muy convulso en el cual algunos, como Jan Bremer, el director de Eurasia, definen como de recesión geopolítica. Le toma el término prestado de recesión a la economía y lo aplica a lo geopolítico, y dice, bueno, 70 años después de que finalizó la Segunda Guerra Mundial, encontramos de que la Pax Americana ha dejado de existir y que hoy el mundo, desde el punto de vista geopolítico y geoeconómico, ya no tiene los niveles ni de estabilidad que tenía durante la época de Guerra Fría, ni tampoco durante esa breve periodo que fue fundamentalmente durante la década de los 90 con Clinton, donde Estados Unidos fue claramente la potencia hegemónica. Rusia, a través del liderazgo de Putin, le está queriendo disputar y está queriendo rearmar el viejo imperio ruso. Erdogan quiere ocupar todo el espacio hasta donde sea posible de lo que era el imperio otomano. Los chinos, que estuvieron 250 años fuera de la historia, están regresando cada vez con más fuerza y en 10, 15 años serán la primera economía del mundo. Tenemos crisis geopolíticas en muchos puntos que van desde Siria, pasando por Irak, Afganistán, Yemen, la península coreana. Hoy hubo elecciones en Corea del Sur, tenemos un nuevo presidente, y todo esto obviamente genera esta situación de alta volatilidad y, por el otro lado, de mucha incertidumbre. Si a eso le sumas que hay un estilo de liderazgo en el que yo lo defino como un exceso de machismo, Trump quiere colocar a Estados Unidos en primer lugar, Putin quiere maximizar los intereses, lo mismo pasa con Erdogan, lo mismo pasa con Xi en China. Entonces pasa a tener estas tensiones hasta que encontremos una nueva manera de acomodar las reglas de juego de este nuevo mundo. Ahora, el arribo de Trump vino a meter un elemento más de incertidumbre, quizás el mayor elemento de incertidumbre, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Absolutamente. Es decir, por un lado, yo creo que nos está costando entender a los analistas cómo hacer una doble lectura. ¿Cuáles son los elementos estructurales de fondo que con Trump o sin Trump, con Putin o sin Putin, hoy están presentes? Por ejemplo, el tema de una globalización que llegó para quedarse, en mi opinión, pero que hay que reformar y repensar, porque obviamente está beneficiando fuertemente a unos pocos, concentra demasiada riqueza, genera demasiada desigualdad. Los temas del terrorismo, del nuevo tipo de terrorismo, del nuevo tipo de actores como ISIS, todo lo que tiene que ver con una ciudadanía que en varios lugares claves como Europa, como en Estados Unidos, sienten de que por primera vez clases medias, sus hijos van a vivir peores que ellos. Estos son los elementos de fondo, donde hay altos grados de desempleo, sobre todo desempleo juvenil, donde hay irrupción de las tecnologías en las redes sociales, donde hay una gran desconfianza con las élites políticas, donde los mecanismos de representación vuelan por el aire, donde los viejos partidos políticos, como hemos visto en las elecciones ahora de Francia, los tradicionales quedan totalmente fuera del juego.
Y esto se ve exacerbado por liderazgo que en lugar de ser liderazgos responsables, en muchos casos son liderazgos bastante irresponsables que generan aún más incertidumbre. Esta combinación hace de que estemos agudizando los niveles de incertidumbre y de volatilidad hasta que busquemos nuevas reglas de juego. Cuando vos ves, por ejemplo, la gobernanza mundial en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en las Naciones Unidas, todas esas fueron instituciones diseñadas después del año 45, del siglo pasado, post Segunda Guerra Mundial, para establecer una suerte de arreglo entre Europa y Estados Unidos, que eran los vencedores. Bueno, 70 años después hay que repensar todo el tema de la gobernanza mundial porque hay nuevos actores. Bueno, desde el mismo Consejo de Seguridad, ¿no? Empezando por el tema del Consejo de Seguridad, por ejemplo, donde, por ejemplo, no tenés a Alemania, y hoy Alemania está siendo el gran factor de estabilización. Es decir, el país y los líderes de Alemania que generaron 2 guerras mundiales en los primeros 50 años del siglo pasado, hoy ese país y su líder, Merkel, que ya va a buscar un 4º periodo seguido, es el gran factor de estabilidad. Hoy, digamos, Europa pivota alrededor de Alemania, no porque Alemania la haya conquistado militarmente, sino porque la ha conquistado económicamente. Sí, y además los ganadores de la guerra, los aliados, tienen ese derecho de veto. Exacto. En el Consejo de Seguridad que lo hace inviable. Claro, y a su vez con nuevos países, con nuevas economías, de los cuales obviamente Francia, aunque sigue siendo una economía muy importante, ya no tiene el peso que tenía en los años 50 y 60. Lo mismo aplica para el Reino Unido, etcétera. Entonces estamos reconfigurando fuertemente geopolítica y geoeconómicamente el mundo, y esto es lo que está generando, agravado digo por liderazgo muchas veces irresponsable. Bueno, ¿cuál es la manera como vamos a encontrar el acomodo? Las viejas reglas ya no están funcionando, hay que hacer un nuevo arreglo para darle estabilidad y previsibilidad al mundo. Bien, déjame traer tema global a México. ¿Es aplicable en México lo que acabas de decir? Absolutamente, porque México fue hasta, yo diría, los años 90, un país que por un lado sufrió, creo que no hay ningún antecedente a nivel mundial, tal robo de territorio de un país vecino como ocurrió con Estados Unidos, 50% de su territorio. Relaciones muy difíciles, muy complejas siempre. A partir de los 90 esto se comienza a estabilizar y México se vuelve un aliado estratégico confiable de los Estados Unidos, no solamente desde el punto de vista de la política exterior, sino también fundamentalmente la política comercial, donde NAFTA ocupaba un papel muy importante para estabilizar esa relación. O sea, 2 países que competían fuertemente pasaron a ser aliados estratégicos, no solamente en lo comercial, sino también después en lo que era la política migratoria, lo que era la lucha con el tema de drogas y finalmente con el tema de la lucha contra el terrorismo. Y de pronto viene un outsider como es Trump, que patea la mesa, patea el tablero y que de pronto dice voy a repensarlo todo. Y ese país que no hace repensarlo, replantear, ¿no? Porque claro, repensarlo para luego replantear, aunque realmente no sabemos, porque va y viene. Un día te dice una cosa. Por eso digo que esto de repensar me parece mucho para Trump. Sí, de todas maneras lo que estamos viendo es que más allá de que le mete mucho ruido cada vez que hace una declaración, hoy la relación, yo creo, entre Estados Unidos y México está tan afirmada a través de muchos otros actores que le está costando fuertemente a Trump querer hacer estos caminos de elefantes rompiendo todo lo que existía. Entonces, cuando uno tiene una mirada de mediano y largo plazo, yo creo de que estos 2 países están condenados a tener una relación estratégica. Más de 3.000 kilómetros de frontera, comparten una serie de intereses comunes, así que yo creo que acá desde el punto de vista no hay que quedarse uno únicamente atrapado con la coyuntura, sino que hay que también tener una mirada. La coyuntura importa y obviamente te mete ruido, te mete una tasa de cambio por encima de 20 pesos por dólar, eso te termina disparando la inflación, te genera un gran nivel de incertidumbre en materia de inversiones, pero creo que hay que ir acompañándolo con una mirada de mediano y largo plazo. Por eso yo sigo insistiendo, México, su principal política de Estado debería ser
cómo se relaciona en el mediano y largo plazo con los Estados Unidos como una política de Estado, no como una política de coyuntura. Bien, despido la transmisión en Telefórmula y continuamos en radio. Estoy con el doctor Daniel Sobato. ¿Cómo has visto el rol de Peña Nieto en esta relación? Le ha parado 2 veces o le ha puesto cara 2 veces a Trump, primero cuando anunció en enero que no iba a Estados Unidos, que cancelaba la visita, y ahora recientemente con el tema migratorio. Yo creo que le está apostando una paciencia estratégica, a tratar de no, dice que no hiere quien quiere sino quien puede, es decir, no reaccionar a cada decisión de Trump de manera impulsiva, porque eso sería claramente caer en el juego. Creo que está tratando de tomar distancia, enfriar las cosas, ver cómo puede a través de Videgaray con el secretario de Estado de los Estados Unidos, cómo puede a través de otras alianzas estratégicas poder realmente enfriar estas declaraciones. Pero el año 2018 va a ser clave, porque por un lado acá tenemos elecciones presidenciales y además va a haber elecciones de medio periodo en Estados Unidos, con lo cual vamos a tener que ver si Trump mantiene su capital político y si revalida mayoría en ambas cámaras del Congreso. Entonces, por eso digo, hay que ir acompañando paso a paso la coyuntura, tomando en cuenta de que entramos ya en una campaña electoral en México, ya está totalmente instalada. En los Estados Unidos la elección de medio periodo va a ser clave. Acá vamos a tener elecciones en julio del año próximo. En Estados Unidos va a haber elecciones de medio periodo en noviembre, que eligen la renovación de la Cámara de Diputados y una renovación parcial del Senado. Y eso va de una manera u otra, además de lo que implica en materia de renovación de Congreso, es como una suerte de un referéndum o plebiscito respecto del capital político que Trump. Ahí se va a ver si lo que viene haciendo Trump mantiene su capital político, si lo acrecienta o si se debilita. Y además hay una especie, estoy hablando con el doctor Daniel Sobato, hay también una especie en el Congreso de los congresistas, pues, que están en juego los representantes, y es 1/3, ¿no? Exactamente. Del Senado. Exacto. Como de que no se mueva nada, ¿no? Exacto. Pero entonces, eso es muy importante, porque lo que hay que ir viendo, y fundamentalmente la elección de medio periodo del año que viene en Estados Unidos nos va a dar la pauta, es si Trump es una coma, o sea, va a ser 4 años, o si Trump es un punto seguido, es decir, 4 años con la posibilidad de 4 años más. Dime una cosa, ¿cómo estás viendo México? Hay quienes aquí afirman que ya la elección no es un asunto resuelto y López Obrador la ganará. No, yo creo que, de nuevo, volviendo a los temas que hablamos de incertidumbre y volatilidad, vender la piel del oso más de un año antes, creo que es un acto de bastante irresponsabilidad. Lo que me ha parecido realmente entre extraño y un poco gracioso es cómo todo el mundo ha escrito en estos días, entre lunes y martes, sobre buscar el Macron en México. ¿Y dónde está el Macron de México? ¿Cómo encontramos Macron de México? Bueno, realmente me parece que, incluso si después tenemos oportunidad de hablar de Macron, acá a los países no los salva una persona. Los países se salvan en función de cambios muy profundos que tienen que venir basados en ciertos consensos. La gravedad, la profundidad de los problemas que tiene México no lo va a salvar un candidato independiente, Macron o como se lo quiera llamar a la mexicana. Acá lo que hay que buscar es volver a identificar cuáles son los 3, 4, 5 problemas más serios que lo hemos conversado en varias oportunidades contigo. El tema del Estado de Derecho, el tema de la impunidad. Acaba de salir el informe del Instituto Internacional de Estudio Estratégico de Londres, pone a México como el segundo país más violento del mundo después de Siria, con 23.000, 24.000 muertes. Bueno, esos son temas centrales que no los va a arreglar una persona de manera mágica. Así que yo creo que no están dadas las condiciones todavía para saber si ya Andrés Manuel López Obrador ganó esta elección o no. Creo que va a ser una elección muy compleja, muy disputada. Su propia declaración de que va a reconocer los resultados siempre y cuando las elecciones sean limpias. Como me dijo a mí hace 6 y 12 años. Exactamente. Definamos qué entendemos por limpia, que va a poner una enorme presión al sistema político
y al sistema electoral, porque creo que la del 2018, en mi opinión, Joaquín, no solamente va a ser la elección quizás más compleja de muchos años, sino también una de las elecciones más importantes para definir no solamente hacia adentro, sino la relación de México con los Estados Unidos. ¿Tú ves el fin del PRI? No, yo me acuerdo que en el 2000, el domingo a la noche, todo el mundo hablaba del fin del PRI y después vimos que el PRI llegó y regresó a Los Pinos y se mantuvo durante los 12 años del gobierno del PAN en muchas de las gobernaturas. Sí creo que el PRI está sufriendo un desgaste muy grande y obviamente va a pagar un precio político por ello y quizás un precio electoral, pero no veo una muerte absoluta del PRI. Sí creo que puede llegar a tener un castigo en las urnas, pero creo que es uno de los partidos que está hoy por hoy bastante enraizado en la sociedad mexicana como para decretar una muerte tan rápida. Incluso, por ejemplo, en Francia se habla de que los dos principales partidos se quedaron fuera de la segunda vuelta. Es cierto, en el Ejecutivo. Vamos a ver qué pasa en el Legislativo, ¿no es cierto? Así es. Ahora dime una cosa. Depende mucho del candidato también, ¿no? Depende mucho del candidato, obviamente. A ver, ¿cuál es el problema, Joaquín? Para, de nuevo, despersonalizar muchas veces estas discusiones. Tenemos instituciones diseñadas en el siglo XVIII y en el siglo XIX, parlamentos, partidos políticos, etcétera, que están queriendo manejar sociedades complejísimas con problemas del siglo XXI, en muchos casos con ideología de la segunda mitad del siglo XX. Y es esta desconexión entre la agenda de problemas del siglo XXI, ideologías de que a la hora de querer resolver estos problemas utilizamos paradigmas por lo general diseñados segunda mitad del siglo XX con instituciones del siglo XIX, y entonces necesitamos hacer un gran ajuste de cómo estas instituciones hay que renovarlas, modernizar. Por eso cada vez más apostamos a las personas, que venga alguien a salvarnos, porque estas instituciones ya no están dando lo que tenían que dar. Y yo creo que es un error. Hay que apostar a un proceso de modernización y de actualización de las instituciones para soluciones de mediano y largo plazo. Sí, pues, porque está dislocado. Está absolutamente desfasado. Y además el desfase viene por lo siguiente. La tecnología está dando saltos cualitativos y disruptivos de cómo vivimos nosotros en el día a día. Desde lo que es el celular, de cómo nos conectamos, de cómo nos comunicamos, de cómo consumimos, de la agenda, etcétera. Y estos cambios tan importantes de una sociedad que va moviéndose con mucha rapidez no puede ser entendida ni captada por instituciones que están quedando tremendamente rezagadas. Por eso, de pronto viene un señor como Macron, que hace 13 meses apenas fundó un partido político, un movimiento del cual todo el mundo se le reía en la cara cuando él dijo que quería buscar la presidencia, y en 13 meses desplazó a todos los partidos políticos y se queda con la presidencia. En un sistema político que permite hacer eso. En un sistema político que permite hacer eso, pero también hay que entender, cosa que no se analiza con suficiente detalle, que el sistema político y electoral francés es un sistema con balotage, pero con un balotage donde vos primero elegís al presidente y luego elegís el parlamento, para tratar de que el presidente que vos elegís tenga luego el apoyo en el parlamento para que le dé gobernabilidad, cosa que en América Latina no lo tenemos regulado así, y a su vez es un sistema semipresidencial, donde tenés un jefe de Estado electo por el pueblo y un primer ministro que designa el presidente, pero para ello tiene que contar con el apoyo mayoritario, con lo cual te permite o la coalición, o un gobierno de mayoría, o un gobierno de cohabitación, que es la gran pregunta de las elecciones del 11 y del 18 de junio en Francia. Claro, la estabilidad la puede dar el primer ministro. La estabilidad por el acuerdo en el día a día del manejo del gobierno la da el primer ministro, porque éste tiene detrás de sí el apoyo mayoritario para hacer posible. Por eso en los análisis donde se está diciendo Macron ya ganó,
en mi opinión, son análisis totalmente superficiales. Ganó la presidencia. Vamos a ver si ahora hace una buena elección para ver cuál es el margen de gobernabilidad que él va a tener para pasar una reforma tremendamente ambiciosa para dar respuesta a problemas enormes que tiene Francia. Y ahí está la gran pregunta. ¿Es Macron un blink, un espacio luminoso en el radar que va a desaparecer pronto, o es una tendencia que llegó para quedarse? Pues lo veremos muy pronto. Bien, querido Daniel, te aprecio mucho. Como siempre, y estoy muy contento que hayas aceptado venir a este estudio, aprovechando esta visita. Un honor siempre acompañarte. Gracias, querido doctor Daniel Sobato, politólogo, jurista, experto en democratización, elecciones y gobernabilidad, director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe.